Continuamos con el segundo capítulo de esta lección y que corresponde a otros elementos que se encuentran en el interior del cerebro y que, como lo ves en el título, se llaman los núcleos basales. ¿Qué son los núcleos basales? Bueno, tenemos dos conceptos. El primero de ellos es núcleo. Y cuando hablamos del núcleo, quiero que pienses de inmediato en un acúmulo de sustancia gris que se encuentra dentro del sistema nervioso central. Acúmulo de sustancia gris, o sea, cuerpos de neuronas. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque tú sabes que existen también acúmulos de sustancia gris, cuerpos de neuronas, fuera del sistema nervioso central, y el ejemplo más claro lo recordarás de la médula, porque la médula tenía un ganglio espinal, una pelotita que estaba afuera. Ahora, hago esta aclaración muy importante porque en algunos textos, y sobre todo en la terminología más antigua, se habla de ganglios basales. Eso no es correcto porque, como ya hemos definido, cuando existe un acúmulo dentro del sistema nervioso central, a eso se le llama núcleo. Y basales porque evidentemente se encuentran dentro de la base del cerebro, están en la parte baja, pero siempre internamente al cerebro. Bien, ¿cuáles vamos a describir a continuación? Te cuento que el primero de ellos se va a llamar núcleo caudado. Nota que aquí en la imagen del lado izquierdo tienes una vista en 3 dimensiones donde se puede visualizar una estructura de color naranjo, que es una cavidad dentro del cerebro que corresponde a los ventrículos laterales. Que solo te los menciono, no los vamos a abordar, pero nota que por debajo aparece aquí un acúmulo de sustancia gris que está graficada aquí como un color más pálido y que está dando la vuelta. Nota que pareciera como en la forma de un gusano, parte siempre desde adelante y superior y va dando la vuelta hacia atrás y incluso forma una especie de curva hacia la parte inferior. Esta estructura que te estoy describiendo corresponde al núcleo caudado y tiene 3 zonas distinguibles, que son la zona de la cabeza, que es su punto de partida inicial, anterior y superior, luego viene la parte del cuerpo y finalmente terminamos con la cola del núcleo caudado. Bien. ¿Por qué te muestro esta imagen? Porque resulta que a veces es difícil comprender la tridimensionalidad de la estructura y sobre todo los cortes, porque a continuación te voy a dejar un corte del cerebro y fíjate que en este corte lo que estamos teniendo es esto más o menos así. Se corta la zona del cerebro en sentido transversal o horizontal, separando una mitad superior de una mitad inferior. Estamos viendo la mitad abajo y una vista desde arriba, por tanto. Entonces, en tu pantalla, lo que está hacia arriba está hacia adelante y esto que está hacia abajo está hacia atrás, porque estamos mirando desde arriba. Bueno, entonces, ¿cómo se vería el núcleo caudado en este corte? Bien, fíjate lo primero. Corteza, por fuera, sustancia gris. Luego, dentro del cerebro, sustancia blanca, eso ya lo sabemos. Parte se organiza en las comisuras que fueron descritas. Pero fíjate, aquí hay islotes de sustancia gris en la parte interna que corresponden a los núcleos de la base. Particularmente el caudado lo vemos aquí, estoy marcándolo en esta parte de la imagen y vemos su cabeza cortada. Y acá atrás, fíjate, un pequeño sector, un circulito chiquitito de sustancia gris es su cola. Porque acuérdate que su posición es más o menos como una U y si lo cortamos en sentido transversal alcanzamos a cortar su cabeza y su cola. El cuerpo seguramente lo pudiésemos ver en un corte más superior. Bien. Vamos a describir a continuación ahora este acúmulo que está más lateral, más hacia afuera y que se va a llamar el núcleo lenticular. Se le llama así porque en teoría como que parece un lente óptico, ¿cierto? Biconvexo creo que es la palabra, pero bueno, la forma de lente es lo que le otorga el nombre. Y de hecho, lo puedes ver muy claramente, se divide en 3 zonas que incluso tienen cierta coloración distinta, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, porque esto es simétrico. Fíjate que la que está más externa, más lateral, se va a llamar el putamen. Luego tenemos 2 sectores que tienen incluso una coloración un poquito más sutil, por eso se le llaman el globo pálido. El más grande, que está inmediatamente adyacente al putamen, se va a llamar globo pálido lateral por su posición. El más pequeño, que está más cerca de la línea media, se va a llamar globo pálido mediano. Entonces ahí tienes al núcleo lenticular. Lo obvio será saber en qué participan los núcleos basales. Bueno, estos 2 particularmente participan en muchas funciones, pero a mí me interesa que te quedes con el siguiente concepto, que es, acuérdate, un resumen, una visión más bien global. Bueno, te voy a poner un ejemplo, creo que es mucho más fácil. No sé si te ha tocado
en algún minuto espero que también lo hagas, y es aprender a manejar un vehículo. Sí, yo sé que alguno de ustedes debe tener la experiencia, tal vez otro no, pero al menos te ha tocado ir de copiloto y vas a entender a lo que me refiero o lo puedes imaginar al menos. Cuando uno está aprendiendo a manejar un vehículo tienes que prestar mucha atención al control del volante, ¿cierto? Que es el que guía el vehículo. Abajo hay unos pedales donde está el acelerador, el freno y el embrague, que sirve para cambiar los cambios que tenemos en una palanca hacia el otro costado. O sea que es una demanda de tareas más o menos importante. Y todos cuando partimos a aprender a manejar lo hicimos quizás un poquito con esta complejidad, tratando de coordinar ahí el manejar, no acelerar mucho para no pasar de largo, etc. Y más encima apretar el embrague para ir pasando los cambios. En algún minuto cambiaste esa conciencia del movimiento y se empezó a automatizar este movimiento. De hecho, seguramente si ahora eres un conductor más hábil, que es lo que yo espero, o con la experiencia, incluso puedes ir conversando con el copiloto, puedes ir a estar atento al paisaje en parte, o estar, por ejemplo, manipulando alguna cosa interna como puede ser la calefacción o la radio. ¿A qué me refiero con esto? A que ese movimiento, esas órdenes que en un principio eran muy conscientes, regidas absolutamente por tu corteza, pasaron a un segundo plano como automatizado, y aquí es donde participan los núcleos basales. O sea que tienes que pensar que los núcleos de la base, particularmente estos dos, están relacionados con lo que se conoce con movimientos semi-voluntarios, semi-automáticos. No son automáticos porque tú eres consciente de lo que estás haciendo, eres consciente de que giras el volante, eres consciente de que estás apretando un acelerador o el freno, viceversa, ¿sí? Pero ya ese movimiento se hace como un patrón y tú se transmite de esa manera, ¿cierto? O sea, tú eres consciente que vas manejando, pero es más automatizado. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si se te atravesara un animalito, un gatito, un perrito al frente? Probablemente de manera súper consciente entonces pisarías el freno para librar a ese animalito de una muerte segura. Bueno, ahí te das cuenta que ese proceso que estás llevando a cabo sí es consciente, porque entonces se vuelve a activar tu corteza y que manda la orden, ¿cierto?, para pisar el pedal del freno, y entonces ahí nuevamente se hace consciente el proceso. Te fijas entonces que los núcleos basales, estos dos sobre todo, entonces los tenemos que relacionar con movimientos semiautomáticos o semi-voluntarios. Quisiera cerrar esta primera parte de los núcleos basales con esto. Mira, en esta imagen del lado derecho, porque si lo notas aquí el dibujante trató de hacer como dos cortes en dos planos distintos, uno un poquito más profundo, para mostrar este detalle, que entre la cabeza del núcleo caudado y el putamen aparece aquí un acúmulo de sustancia gris, como que los une, un puente. Esto corresponde a un importante núcleo, ojo con lo que te voy a decir, importante núcleo, que se va a llamar núcleo accumbens. Núcleo accumbens. ¿Por qué es interesante describirlo? Porque allí encontramos a un núcleo relacionado con las adicciones. Seguramente en tu formación futura vas a tener que ver personas, ¿cierto?, con adicciones. Y quiero que entiendas que ese estado tiene su justificación en parte desde el punto de vista fisiológico. O sea que hay una estructura que se encarga en nuestro cerebro de generar una especie como de sistema de recompensa frente a ciertos estímulos. Lo más clásico que todos nosotros conocemos sería, por ejemplo, la ingesta de sustancias como el alcohol o el tabaco, que se tornan, ¿cierto?, después como vicios, como adicciones. Bueno, por supuesto hay muchas más, pero esas son como las más notables. Entonces aquí a este nivel del núcleo accumbens se produce ese sistema de recompensa y lo que se traduce después en placer para poder desarrollar esa adicción. Y por tanto hay una base biológica acá de ese tipo de comportamiento. Para ir cerrando esta parte de los núcleos basales, te comento ahora que también existe aquí un importante núcleo en la parte central, justo al medio del cerebro, pero un poco más abajo incluso en posición. Son estas dos zonas que aquí se ven muy amplias y que corresponden a un núcleo importantísimo que se llama el tálamo. Si te pudiera hablar del tálamo tendría que hacer una clase completa, yo te lo voy a resumir en el siguiente concepto que creo que es el más fácil de asimilar.
quiero que lo veas como la central de todas las aferencias. ¿Qué son las aferencias? Son esos estímulos sensitivos, tacto, presión, dolor, temperatura, que son de alguna manera conducidos hasta acá, y también algunos sentidos, como el sentido de la visión, la audición, el gusto, por ejemplo, entre otros. A ver, quiero que veas este siguiente ejemplo, que pienses en lo que te voy a decir ahora. Si yo tuviese, por ejemplo, acá un estímulo de calor, ¿cierto? Me quemo aquí la mano, ese estímulo viaja, ¿cierto? Por los nervios, alcanza la médula espinal, y de la médula espinal tiene que llegar al cerebro para hacerlo consciente. Bueno, te comento que en cierta parte de este trayecto del estímulo en viaje a la corteza pasa por el tálamo. Y es el tálamo quien toma esto y dice, ya, esto hay que dirigirlo hacia la corteza sensitiva que está a cargo de la mano, para que tú seas consciente de que, claro, hay un estímulo de calor que está referido a la zona de la mano. Si estuviésemos comiendo algo, ¿cierto? Y se estimula el sentido del gusto, bueno, el tálamo una vez más recibe ese estímulo del gusto y lo manda hacia el área del cerebro que procesa el sentido del gusto. Entonces, es una central de distribución, si lo pudiésemos ver con otra definición, central de distribución, donde toma las distintas aferencias y las va repartiendo por la corteza para que se procesen. Ahora, no de todo, porque como lo ves muy claro aquí en el concepto, el olfato no pasa por aquí. Como lo vimos en el capítulo anterior, ¿sí? Ahí te diste cuenta que el olfato pasa por la comisura anterior. Entonces ese estímulo no se procesa aquí a nivel del tálamo. Todo el resto sí lo hace a través de esta estructura. Y cierro este capítulo con un núcleo que corresponde al cuerpo amigdaloide. Aquí en la imagen tienes una vista tridimensional, de color morado aparece el núcleo caudado con su forma característica, ¿cierto? Luego tenemos de color como rosado el tálamo, que estamos describiendo recién, y de color verde aquí aparece el lentículo. Fíjate que si sigues el trayecto del caudado, de color morado aquí se forma su cola y finalmente termina en una pelotita acá. Esa pelotita se llama el cuerpo amigdaloide, tradicionalmente conocido como la amígdala, y se encuentra en la profundidad acá del lóbulo temporal. El cuerpo amigdaloide en síntesis es como un acúmulo de varios núcleos que constituyen sobre todo aquello relacionado con la función instinto afectiva. Aquí, en este lugar, es donde se procesan esos estímulos como lo son, o estados más bien digo, estados como lo son el estar alegre, ¿cierto? El enojo, la ira, entre otros tipos de estados en los que nosotros pasamos a diario. Entonces, el cuerpo amigdaloide, la amígdala, que es su concepto más clásico, es el que controla esta función. O sea, este núcleo es bastante importante en ese sentido. De esta manera, entonces, se abordan los núcleos de la base.